Con permiso, Presidenta, compañeras, compañeros. Hoy, un personaje muy importante del muralismo mexicano estaría escuchando las mañanitas. Hoy, hace 139 años, es decir, en 1886, nacía Diego Rivera en Guanajuato. Diego Rivera, ese pintor maravilloso, extraordinario, aquel que antes de morir, el 24 de noviembre de 1957, reiteró su convicción de legar al pueblo mexicano toda su obra, en particular el proyecto de la Nahuacalli, este espacio monumental en donde el artista plástico concibió un espacio de recreación de la náhuatl, es decir, del mundo náhuatl. Diego Rivera decía en esa ocasión, antes de fallecer: devuelvo al pueblo lo que de la herencia artística de sus ancestros pude rescatar. Y es así. Esa frase describe a quien, a pesar de los importantes movimientos pictóricos ejercidos por él durante sus años de formación, encontró en la grandeza cultural de nuestros pueblos originarios a la fuerza creadora, los antagonismos en búsqueda de la armonía, aquellos que generaron un mundo profundamente comunitario, profundamente vinculado a la naturaleza y profundamente solidario. No sé si ustedes sepan que Rivera en 1926 creó una logia masónica espiritista a la cual denominó Quetzalcóatl. Es a partir de ese momento que empieza a redescubrir la grandeza de los pueblos originarios y empieza a plasmar los murales que muchos de nosotros conocemos. Gracias a ello, a esa memorística recuperada, tenemos en el Palacio Nacional sus grandes obras. Veamos el día de hoy la cápsula que, con motivo de su cumpleaños 139, hemos preparado sobre el gran Diego Rivera. Adelante. El arte en el mundo estaba en plena revolución. Regresó a México para las fiestas del Bicentenario y presenció el derrumbe de la dictadura porfirista y el nacimiento del primer movimiento social del siglo XX, la Revolución Mexicana. En 1912 volvió a Europa, donde se convirtió en discípulo de Picasso y se adhirió al cubismo, uno de los movimientos artísticos más importantes que propone el rompimiento de la perspectiva tradicional, que pone al mismo tiempo varios puntos de vista en una imagen. Eso fue Rivera, un artista con múltiples técnicas,
un militante comprometido y un promotor de la historia y la grandeza cultural de México. Junto a él estuvieron otros maravillosos artistas como David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Los muralistas pusieron la imagen a una nueva visión del país. Pintaron los rostros de la necesidad y los agravios, pero también del valor y el orgullo nacional. El muralismo mexicano fue una revolución estética y política, una experiencia colectiva, popular y gratuita. Una invitación al pueblo a verse a sí mismo en las paredes de la historia. Rivera pintó, militó y formó a nuevas y nuevos artistas. Cuando cumplió 70 años, el general Lázaro Cárdenas le dedicó unas palabras. Rivera es un abanderado que con su pincel combatiente acompaña a las huestes de la independencia y de la reforma, reclamando la libertad de los esclavos, la libre expresión del pensamiento y la reivindicación del patrimonio nacional. Estampa los adelantos de nuestra cultura aborigen y anatematiza las crueldades de la conquista, de la Inquisición y de las invasiones extranjeras. Diego fue fundador y promotor del nacionalismo cultural, junto con Frida Kahlo y un grupo de artistas que por primera vez volteó a ver a México, sus regiones, el pueblo mexicano, los colores y los pueblos indígenas. Rivera puso el arte al servicio de la patria. Fue un artista de su tiempo, heredero de tradiciones nacionales y mundiales. Fue tradición y vanguardia, sin duda, un referente artístico del humanismo mexicano. Gracias.